yo siempre creí que el amor era algo que se construía con risas compartidas en las plazas de Pamplona, bajo el sol que quema la piel en San Fermín, pero esa noche, cuando las luces de la fiesta de Iván parpadeaban como promesas rotas, su padre me susurró al oído: «Quédate, Alejandro, y te enseñaré lo que es una celebración de verdad». Aquellas palabras me helaron la sangre, no por el frío del viento navarro que se colaba por las rendijas de la vieja casa, sino porque en ese instante supe que mi secreto, ese que me carcomía las entrañas desde los 16, acababa de chocar contra un muro de carne y deseo prohibido. Y lo peor, no huí. Me quedé allí, paralizado, mientras el mundo se rompía en silencio a mi alrededor. Pamplona es una ciudad que te abraza y te ahoga al mismo tiempo. Sus calles empedradas, impregnadas del olor a vino tinto y pan recién horneado, parecen susurrarte que todo es posible, pero solo si encajas en el molde. Yo, Alejandro, de 25 años, con el pelo negro revuelto que mi madre siempre me recriminaba por no peinar, había aprendido a fingir desde niño. Mi familia, de esos que van a misa los domingos en la catedral y votan por el partido que promete valores tradicionales, me había criado en un piso estrecho del casco viejo, donde las paredes oyen más secretos que los confesionarios. Papá, un mecánico con manos callosas que olían a aceite y cerveza, me repetía: un hombre de verdad encuentra una mujer, se casa y tiene hijos. Nada de mariconadas, hijo. Y yo asentía, tragándome las náuseas, porque ¿qué otra opción tenía? En el instituto, cuando vi a un chico de mi clase besando a otro en el baño, sentí un nudo en el estómago que no era vergüenza, sino envidia pura, cruda, que me hacía sudar por las noches. Iván era mi salvavidas. Nos conocimos en la universidad, en la Facultad de Historia de la UPNA, donde él, con su sonrisa torcida y su acento pamplonés que arrastraba las R's como si cargara con el peso de las murallas, me arrastró a su pandilla de amigos ruidosos. «Ale, no seas un muermo», me decía, dándome palmadas en la espalda que me dejaban el corazón acelerado. Iván era heterosexual hasta la médula, salía con chicas de pelo rubio y faldas cortas, las que bailaban en las fiestas de la Plaza del Castillo hasta que el amanecer las devoraba. Pero conmigo era diferente. Compartíamos confidencias en los bares de la calle San Nicolás, bebiendo calimochos que nos soltaba la lengua. «Eres mi hermano, Ale», me dijo una vez, borracho, abrazándome con fuerza. Y yo, con el pecho apretado, fingía que era suficiente. Porque en el fondo, Iván era lo más cerca que había estado de sentirme vivo sin romperme. Su familia vivía en un chalet modesto en el barrio de Milagrosa, uno de esos que se construyeron en los 70 con jardines diminutos y vallas que no esconden nada. La madre de Iván, Carmen, era una mujer menuda con ojos cansados de coser en una fábrica de Navarra, siempre con un delantal manchado de salsa de tomate. Me recibía con abrazos que olían a ajo y perejil, y me llenaba el plato hasta rebosar. «Come, Alejandro, que estás flaco como un clavo», insistía, y yo sonreía, agradecido por esa calidez que mi propia casa no me daba. Pero era el padre, Miguel, quien me ponía los nervios de punta. Un hombre de 52 años, alto y fornido, con la piel curtida por años trabajando en una carpintería del polígono industrial. Tenía el pelo grisáceo, corto como un militar, y unos ojos verdes que te escrutaban como si midieran la madera antes de cortarla. Miguel no hablaba mucho, prefería el silencio pesado, roto solo por el crujido de sus botas en el suelo de parqué. Cuando entraba en la cocina mientras yo charlaba con Iván, su presencia llenaba la habitación como humo denso. «¿Qué tal los estudios, chico?», me preguntaba, y su voz grave resonaba en mi pecho, haciendo que desviara la mirada hacia la ventana, hacia los geranios rojos que colgaban inertes. Esa tensión empezó a notarse hace unos meses, durante el verano, cuando las fiestas de San Fermín nos habían dejado exhaustos y oliendo a sudor y pólvora. Iván organizaba una barbacoa en el jardín para celebrar el fin de los exámenes, invitando a toda la facultad. Yo llegué temprano, con una botella de Rioja bajo el brazo, nervioso porque mi secreto me pesaba más que nunca. Había roto con Laura, mi novia de fachada, esa chica dulce que me había servido de escudo durante 2 años. «No te quiero, Ale», me dijo ella en un café de la calle Estafeta, con lágrimas que no eran por mí, sino por el alivio de liberarse. Y yo asentí, fingiendo dolor, mientras por dentro gritaba de libertad reprimida. En la barbacoa, el humo de las chuletas subía en espirales, y la cerveza corría como el río Arga en crecida. Iván reía, contando chistes sobre toros y encierros, mientras yo me mantenía al margen, observando cómo las chicas se colgaban de su cuello. Miguel estaba al mando de la parrilla,
con un delantal raído atado a la cintura, volteando la carne con unas pinzas que manejaba como extensiones de sus brazos. Sudaba bajo la camiseta blanca pegada a su torso, y por primera vez, noté las venas hinchadas en sus antebrazos, el modo en que sus músculos se tensaban con cada movimiento. Me pilló mirándolo y levantó la vista, con una media sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Quieres probar, Alejandro?», me dijo, tendiéndome un trozo de chorizo humeante en un tenedor. Nuestros dedos se rozaron, un roce fugaz, pero suficiente para que un calor traicionero me subiera por el cuello. «¿Está?» «Perfecto», murmuré, y el río bajo, un sonido ronco que me vibró en los huesos. Esa noche, mientras todos bailaban al ritmo de un viejo tema de hombres G que salía de un altavoz portátil, Miguel se sentó a mi lado en el banco del jardín, con una cerveza en la mano. «Iván dice que eres el listo del grupo», comentó, y yo me encogí de hombros, evitando su mirada. «Solo intento no cagarla». Hablamos de tonterías, del precio de la madera, de cómo Pamplona cambia con los turistas. Pero bajo las palabras, había algo más, un pulso subterráneo que me hacía tragar saliva. Cuando se levantó para servir más carne, su mano se posó en mi hombro, un gesto paternal, pero sus dedos se demoraron un segundo de más, presionando la carne de mi trapecio como si midiera su resistencia. Desde entonces, las visitas a casa de Iván se convirtieron en un campo minado. Yo llegaba con excusas, traigo apuntes para el examen de historia medieval. Y él, ajeno a todo, me arrastraba al salón, donde jugábamos a la PlayStation hasta que el hambre nos sacaba de allí. Carmen preparaba tortilla de patatas que cortaba en porciones generosas, y Miguel se unía a la mesa con su plato, comiendo en silencio mientras sus ojos se desviaban hacia mí. Una vez, mientras Iván contaba una anécdota sobre una manifestación en la plaza del ayuntamiento contra la tauromaquia, Miguel intervino: «Esos son chorradas de críos. La tradición es lo que nos mantiene en pie». Su voz era un trueno lejano, y yo, en lugar de discutir como solía, bajé la cabeza, sintiendo su mirada como un peso sobre mi nuca. Esa noche, al despedirme, me dio la mano en la puerta, un apretón firme que duró lo que un latido extra. «Vuelve pronto, Alejandro. La casa está más viva contigo». El conflicto me roía por dentro. Por las noches, en mi habitación con vistas al ruido de la calle Mayor, me tocaba pensando en él, en el olor a sierra y tabaco que lo envolvía, en la forma en que su risa grave rompía el silencio. Me odiaba por ello. ¿Cómo podía desear al padre de mi mejor amigo? Al hombre casado, al que representaba todo lo que mi familia veneraba, la hombría inquebrantable, la familia nuclear, el silencio sobre las grietas. Pamplona, con su fachada de fiesta eterna, me devolvía el eco de mis dudas en cada corrida, en cada procesión donde los hombres marchaban erguidos, negando cualquier debilidad. Yo era esa debilidad, un secreto que se filtraba como vino derramado en las losas. La presión aumentaba. Mi madre, con su rosario entre los dedos, me pinchaba en la cena: «¿Cuándo vas a sentar la cabeza, Alejandro? Tu primo ya tiene novia, y mira qué feliz». Y yo sonreía, masticando el cordero asado que sabía a cartón, mientras Iván me mandaba mensajes: «Vente a casa, tío. Papá ha hecho paella». Iba, claro que iba, porque en esa casa, por un rato, el aire parecía más respirable. Pero cada visita era un paso más cerca del abismo. Una tarde de otoño, con las hojas amarillas cubriendo las aceras de la avenida de Bayona, entré en la cocina mientras Miguel lijaba una tabla en el garaje contiguo. El polvo de madera flotaba como niebla, y él, sin camisa por el calor del trabajo, se irguió al verme. «Iván está arriba», dije, pero mi voz salió ronca. Él se acercó, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «No pasa nada, chico. Puedes esperar aquí». Y entonces, sin más, me tendió una cerveza fría de la nevera, sus dedos rozando los míos de nuevo. Ese roce fue eléctrico, un chispazo que me dejó sin aliento. Nos quedamos allí, bebiendo en silencio, el zumbido de la sierra apagada como un corazón latiendo demasiado fuerte. No sé cuánto tiempo pasó antes de que Iván bajara las escaleras gritando: «Ale, vamos a ver el partido». Pero en ese silencio compartido, algo se había encendido, un fuego lento que amenazaba con consumirlo todo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de negación y anhelo. Pamplona entraba en invierno, con nieblas que se enredaban en las torres de la ciudadela y vientos que azotaban las banderas de la plaza del castillo como latigazos.
yo estudiaba en la biblioteca de la universidad, rodeado de tomos polvorientos sobre la Guerra de la Independencia, pero mi mente vagaba hacia Miguel, la curva de su espalda cuando cargaba tablas, el modo en que su mandíbula se tensaba al morder un trozo de pan. Me masturbaba en el baño de la facultad, culpándome después con lágrimas calientes que no limpiaban nada. ¿Por qué él? ¿Por qué no un desconocido en un bar de la calle San Gregorio, donde los gays se codean en sombras? No, tenía que ser el padre de Iván, el pilar de la familia que tanto admiraba mi amigo. Iván notaba algo, o al menos lo intuía. «Estás raro, Ale, ¿problemas con la familia?», me preguntó una noche en el bar La Fogoneta, donde el humo de los cigarrillos se mezclaba con el aroma a pinchos morunos. Negué con la cabeza, ahogando la mentira en un trago de vino. Solo exámenes. El río, palmeándome la rodilla bajo la mesa, un gesto inocente que me hacía apretar los dientes. Iván era así, físico, efusivo, sin barreras. Me contaba sobre su última conquista, una tal Marta de la Facultad de Bellas Artes, con curvas que describía con deleite. «Es una pasada, tío. Deberías probar con alguien». Sus palabras eran dagas, recordándome mi vacuidad. Pero en el fondo, envidiaba su libertad, esa heterosexualidad que le permitía follar sin culpas, besar sin miedos. En casa, la presión familiar era un yugo. Mi padre, después de unas copas en el bar del barrio, me acorraló una noche en el pasillo. «He oído rumores, Alejandro. ¿De qué andas con maricones?». Su aliento apestaba a anís, y sus ojos inyectados en sangre me taladraban. «Es mentira, papá», mentí, con el corazón martilleando como un tambor en los Sanfermines. Él escupió al suelo, un gargajo que manchó mis zapatillas. «Más te vale. Si no, te echo a la calle como a un perro». Mi madre, desde la cocina, fingió no oír, removiendo la sopa con movimientos mecánicos. Esa noche, no dormí. Me escapé al balcón, fumando un cigarro robado, mirando las luces de Pamplona que parpadeaban como ojos acusadores. La siguiente invitación a casa de Iván llegó como un salvavidas envenenado. «Cena familiar este sábado. Mamá hace merluza al pil pil, no faltes». Fui, con el estómago revuelto, vistiendo una camisa limpia que olía a suavizante de lavanda. Carmen me recibió con besos en las mejillas, sus manos frías como el mármol de las fuentes del paseo de Sarasate. «Qué guapo estás, hijo». «Siéntate, que ya está todo». La mesa estaba puesta con mantel de hule floreado, platos de loza blanca y una botella de chacoli enfriándose en un cubo de hielo. Iván charlaba animadamente sobre el próximo encierro, gesticulando con el tenedor, mientras Miguel cortaba el pescado con precisión quirúrgica, sus nudillos blancos sobre el mango del cuchillo. La cena transcurrió en una normalidad frágil. Hablamos de política, el independentismo vasco que dividía a la familia, de fútbol Osasuna contra el Barça, de nimiedades que tapaban el abismo. Pero bajo la mesa, el pie de Miguel rozó el mío. Un accidente, pensé al principio, pero no se apartó. Su bota de cuero, áspera contra mi zapatilla de tela, presionaba con insistencia sutil. Levanté la vista, y allí estaba su mirada, fija en mí, con un brillo que no era paternalidad. Tragué saliva, el pil pil quemándome la garganta como ácido. Iván, ajeno, siguió hablando, y Carmen rió con una anécdota sobre la vecina del quinto. Después de la cena, mientras lavábamos los platos, un ritual que Carmen imponía, Miguel se acercó por detrás para colgar un trapo. Su cuerpo rozó el mío, un contacto fugaz pero cargado, su aliento cálido en mi nuca. «Buen trabajo, chico», murmuró, y su mano se posó en mi cadera, un segundo eterno. Me quedé helado, el agua corriendo como un río desbocado en el fregadero. Cuando se apartó, mis manos temblaban tanto que un plato se resbaló, estrellándose contra el suelo en 1000 pedazos blancos. «¡Mierda!», exclamé, y todos corrieron. Iván barrió los trozos riendo. «Ale, eres un torpe». Miguel, en cambio, se arrodilló a mi lado, recogiendo los fragmentos con calma. Nuestras manos se encontraron sobre un sar afilado, y él no la retiró. «No pasa nada», dijo en voz baja, «solo para mí. Todos nos rompemos alguna vez». Esa noche, no pude irme. Iván insistió en que me quedara a ver una película en el sofá del salón, una comedia tonta sobre amigos que se lían con las parejas ajenas. Nos apretujamos los tres, Iván en el medio, con palomitas en el regazo,
pero Miguel se sentó al otro extremo, su pierna tocando la mía bajo la manta que cubría nuestras rodillas. El calor de su muslo contra el mío era insoportable, un pulso que me nublaba la vista. La pantalla parpadeaba con risas enlatadas, pero yo solo oía mi respiración entrecortada. En un momento, su mano se deslizó bajo la manta, rozando mi rodilla, subiendo con lentitud deliberada. Me tensé, mirando a Iván, que roncaba ya, la cabeza echada hacia atrás. Susurré, pero mi voz era un hilo, y Miguel no paró. Sus dedos trazaron un camino ardiente por mi muslo, deteniéndose justo antes de lo prohibido. SHH, respondió, y en sus ojos vi no lujuria ciega, sino un hambre profunda, como si él también llevara años enterrado vivo. Cuando la película acabó, Iván se levantó aturdido, me piró a la cama. Buenas noches, tortolitos. Bromeaba, claro, pero sus palabras me cortaron como vidrio. Miguel apagó el televisor, dejando la habitación en penumbras, solo iluminada por la luz anaranjada de una farola que se colaba por las cortinas. Quédate un poco más, dijo, y su voz era un mandato suave. Nos quedamos allí, en silencio, hasta que su mano volvió a buscar la mía. No la aparté. En cambio, la apreté, sintiendo las callosidades de sus palmas contra mi piel suave. Hablamos en susurros, de su juventud en un pueblo de Álava, de un amor no correspondido con un compañero de Mili, de cómo se casó con Carmen por obligación, por hacer lo correcto. Uno se acostumbra a la jaula, confesó, y su voz se quebró por primera vez. Yo le conté lo mío, balbuceando sobre las noches en vela, sobre el miedo a ser el maricón de la familia. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, y él las secó con el pulgar, un gesto tierno que me destrozó. Salí de allí al amanecer, con el corazón en un puño y el cuerpo ardiendo. Pamplona despertaba con el tañido de las campanas de San Saturnino, y yo caminé por las calles desiertas, el frío calándome los huesos. ¿Qué había hecho? Nada, y todo. Ese roce, esa confesión, era el comienzo de un precipicio. En los días siguientes, evité a Iván. Ignoré sus llamadas, pretextando un resfriado. Pero Miguel me mandó un mensaje desde un número desconocido: ven cuando quieras. La puerta está abierta. Lo borré, pero las palabras se grabaron en mi mente como un tatuaje invisible. La densa niebla del invierno se espesaba, y con ella, mi aislamiento. En la universidad, las clases eran un borrón, veía a Iván en los pasillos, su sonrisa interrogante, y desviaba la mirada. Mi familia notaba mi silencio. ¿Estás deprimido, hijo? Ve al médico, decía mi madre, ofreciéndome un plato de arroz caldoso que rechazaba. Pero el verdadero veneno era el deseo. Soñaba con Miguel, sus manos en mi piel, su boca reclamando la mía en el garaje lleno de virutas. Me despertaba empapado en sudor, con el pene dolorido de necesidad no satisfecha. Una noche, no aguanté más. Llamé a Iván: voy a tu casa. Necesito hablar. Llegué pasada la medianoche, el barrio de Milagrosa dormido bajo una luna pálida. Toqué el timbre, y fue Miguel quien abrió, en pantalón de chándal y camiseta vieja, el pelo revuelto. Iván duerme, dijo, y me hizo pasar al garaje, donde una bombilla desnuda colgaba como un ojo acusador. El aire olía a madera y a él. No puedo parar de pensar en ti, confesé, las palabras saliendo como un torrente. Él se acercó, su sombra engulléndome. Yo tampoco. Y entonces me besó. Fue un beso hambriento, desesperado, sus labios ásperos contra los míos, su barba raspando mi barbilla. Sus manos me alzaron contra la mesa de trabajo, y yo me abrí para él, gimiendo en silencio mientras sus dedos exploraban lo que nadie había tocado con verdad. Fue rápido, crudo, sin preliminares, su polla dura entrando en mí con un empujón que me partió en dos. Dolía, pero era un dolor glorioso, el fin de años de sequía. Se corrió dentro de mí con un gruñido ahogado, y yo lo seguí, temblando como una hoja en el viento navarro. Después, nos vestimos en silencio, el semen enfriándose en mis muslos. Esto no puede repetirse, dijo él, pero sus ojos decían lo contrario. Asentí, mintiéndonos a los dos. Salí al frío, caminando hacia el centro, donde las luces de los bares parpadeaban como tentaciones. Había cruzado la línea, y no había vuelta atrás. El secreto se convirtió en una adicción, un veneno dulce que me filtraba en las venas. Al principio,
Eran encuentros robados, un beso en el garaje mientras Iván jugaba al pádel en el club de Itaroa, una felación apresurada en el baño de la planta baja cuando Carmen salía a comprar al mercado de Santo Domingo. Cada vez, Miguel era más audaz, sus manos más posesivas, marcando mi piel con moratones que ocultaba bajo camisas de manga larga. «Eres mío ahora», me susurraba, y yo me derretía, olvidando el riesgo. Pamplona, con su ritmo de siestas y tapas, nos prestaba su indiferencia, nadie notaba al hijo del carpintero merodeando por el chalet, ni al estudiante demacrado que faltaba a clases por dolores de cabeza. Pero la culpa era un gusano que roía desde dentro. Iván empezó a sospechar. «¿Qué te pasa, Ale?» «Ya no eres tú», me dijo en una cafetería de la calle Mercaderes, removiendo su café con leche hasta que se enfrió. Sus ojos castaños, idénticos a los de su padre pero sin esa sombra profunda, me perforaban. «Nada, tío». «Estrés». Mentí, y él frunció el ceño, dejando un billete sobre la mesa. «Si es por lo de Laura, supéralo. Hay vida más allá de las tías». «Si supiera». La ironía me ahogaba, mi mejor amigo, aconsejándome sobre mujeres mientras yo follaba con su padre en la habitación contigua. Esa noche, después de un polvo rápido contra la pared del garaje, Miguel embistiéndome con urgencia, mordiendo mi hombro para no gritar, lo vi todo claro. Estaba destruyendo lo único puro en mi vida. La familia de Iván era un microcosmos de la España profunda que tanto amaba y odiaba. Carmen, con su devoción al Sagrado Corazón y sus rezos nocturnos, representaba la sumisión callada, cocinaba, limpiaba, sonreía ante las infidelidades que intuía pero negaba. Una vez, mientras planchaba camisas en la cocina, me pilló oliendo una de Miguel, un gesto tonto, impulsivo. «Huele a él, ¿verdad?» «A hombre de verdad», dijo con una sonrisa triste, y se volvió a su tarea, como si el comentario no abriera una grieta en el aire. ¿Sabía algo? Su silencio era ensordecedor, un muro de resignación que me hacía odiarla y compadecerla a partes iguales. Mi propia familia no se quedaba atrás. Mi padre, endurecido por años de turnos dobles en el taller, me vigilaba como a un ladrón. «Estás muy callado últimamente, andas en drogas», me espetó una noche, después de ver un reportaje sobre la coca en la tele. Negué, pero su mirada me desnudaba. Mi madre, en cambio, era la suavidad hipócrita, me preparaba platos favoritos, me preguntaba por esa chica especial, todo mientras sus ojos evitaban los míos. En Pamplona, el armario es estrecho, un rumor viaja más rápido que el viento del cierzo, y yo sentía los murmullos en el mercado, en la panadería de la esquina, el hijo de los López, tan formalito, pero... No había pruebas, solo intuiciones, pero bastaban para asfixiarme. Los encuentros con Miguel se volvieron rutina. Llevábamos 2 meses en esa danza prohibida cuando llegó el primero de los quiebres. Era un sábado de diciembre, con la ciudad engalanada para Navidad, luces colgando de los balcones de la calle San Lorenzo, villancicos saliendo de las tiendas de la Plaza del Comercio. Iván había salido con Marta a una cena de amigos, dejándome la llave por si quería estudiar. Claro. Entré sigilosamente, el corazón latiéndome en las sienes, y encontré a Miguel en el salón, solo, con una copa de brandy en la mano. La tele murmuraba un partido de liga, pero él la ignoró, alzándose al oírme. «Pensé que no vendrías». Su voz era ronca, cargada de alcohol y deseo. Me besó con fiereza, arrastrándome al sofá, donde me desnudó con prisa torpe. Sus manos eran urgentes, raspando mi piel, y yo respondí con la misma hambre, montándolo allí mismo, gimiendo su nombre mientras él me clavaba los dedos en las caderas. Pero en medio del clímax, la puerta se abrió. No con violencia, sino con un clic suave, como el de una cerradura que se rinde. Carmen entró, con bolsas de la compra en los brazos, el rostro pálido bajo el sombrero de lana. Se quedó paralizada en el umbral, las bolsas cayendo al suelo con un estruendo de latas y frutas rodando. Miguel se apartó de mí de un salto, cubriéndose con un cojín, mientras yo me acurrucaba en el sofá, desnudo y temblando. «Carmen», exclamó él, pero ella no gritó. Solo miró, sus ojos vidriosos pasando de él a mí, como si midiera la traición. «Fuera», dijo al fin, su voz un hilo quebrado. «Los dos. Fuera de mi casa». Salí corriendo, vistiéndome a medias en el pasillo, el frío de la noche azotándome como un castigo divino. Pamplona navideña me recibió con villancicos alegres, familias paseando con luces en los ojos, y yo,
un espectro sucio, caminé sin rumbo hasta el río Ebro, donde me senté en la orilla, vomitando bilis y lágrimas. ¿Qué había hecho? Destruido una familia, traicionado a mi amigo, mancillado el único refugio que tenía. El agua negra lamía las piedras, y pensé en tirarme, en dejar que el frío me tragara. Pero no lo hice. En cambio, llamé a Iván. No contestó. El teléfono sonó en el vacío, un eco de mi soledad. Al día siguiente, el infierno se desató. Iván me mandó un mensaje a las 7 de la mañana. ¿Qué coño has hecho con mi padre? Llámame ya. Mi estómago se revolvió. Lo llamé desde un locutorio de la calle Tudela, la voz temblorosa. Iván, no es lo que piensas. Pero él gritó, su voz distorsionada por la ira, mi madre llora desde anoche, me lo ha contado todo. Eres un puto traidor, Alejandro. Un maricón asqueroso que se tira al padre de su amigo, no quiero verte nunca más. Colgó, y el silencio del locutorio me aplastó. Salí a la calle, donde la niebla amortiguaba los sonidos, y vomité de nuevo, el desayuno ácido salpicando las losetas. Miguel intentó contactarme esa tarde, desde un número bloqueado, tenemos que hablar. No es el fin. Lo ignoré, borrándolo como si pudiera borrar el recuerdo de su piel contra la mía. Pero el daño estaba hecho. En casa, mi padre me miró con sospecha renovada. ¿Qué ha pasado con los del barrio de Milagrosa? Ya no vas por allí. Mentí, problemas de estudios. Mi madre, intuitiva, me tocó la frente, estás ardiendo, hijo. Descansa. Pero el fuego era interno, un incendio que me consumía. Pamplona, con su fachada de unidad familiar en las cabalgatas de Reyes, me escupía. Caminaba por la plaza del ayuntamiento, viendo a padres cargando a niños sobre hombros, y el asco me subía por la garganta. Había sido egoísta, ciego. El deseo me había convertido en el monstruo que tanto temía ser. Esa noche, solo en mi habitación, con el viento ululando fuera, escribí una carta a Iván. No se la envié. La quemé en el fregadero, viendo cómo las palabras se retorcían en llamas naranjas. Lo siento. Te quiero como a un hermano. Esto me destruyó. Los días se volvieron una niebla de aislamiento. Evitaba la universidad, fingiendo enfermedades, comía poco, dormía menos. Miguel seguía insistiendo, flores anónimas en la puerta de mi edificio, notas en el buzón, no puedo sin ti. Las tiraba, pero cada una era un gancho en mi carne. Carmen, en un arrebato de dignidad, no dijo nada públicamente, pero el barrio murmuraba. Una vecina me cruzó en el supermercado de la calle Mayor, pobre familia. ¡Qué vergüenza! Bajé la cabeza, pagando mis huevos y pan con manos temblorosas. El punto de no retorno llegó una semana después, en Nochebuena. Mi familia cenaba en silencio, el cordero reseco, las velas parpadeando sobre la mesa. Mi padre bebía demasiado, mi madre rezaba en susurros. Yo, ausente, pensaba en el chalet de Milagrosa, en si estarían destrozados como yo. El teléfono vibró en mi bolsillo, Iván. Ven a casa. Necesitamos hablar. Solo nosotros. Mi corazón se aceleró. ¿Una trampa? ¿Una absolución? Fui, envuelto en un abrigo demasiado grande, el frío de la ciudad calándome hasta los huesos. La casa estaba oscura, solo una luz en el porche. Iván abrió, demacrado, con ojeras que lo envejecían. Pasa, dijo, sin mirarme. Me llevó al jardín trasero, donde la mesa de la barbacoa veraniega ahora estaba cubierta de escarcha. Mamá se ha ido a casa de su hermana. Papá. No sé dónde está. Su voz se quebró, y por primera vez vi el dolor crudo en él. ¿Por qué, Ale? ¿Por qué mi padre? Porque yo no fui suficiente. Lágrimas rodaron por su rostro, y yo quise abrazarlo, pero me quedé quieto. No es por ti, Iván. Eres todo para mí. ¿Esto? Fue un error que creció. Hablamos horas, el aliento formando nubes blancas, desentrañando el nudo. Él confesó su propia confusión, siempre pensé que éramos más que amigos. Pero ahora. ¿Todo roto? No era amor romántico, sino fraternal, pero herido igual. Al amanecer, nos abrazamos, un adiós tembloroso. No vuelvas, dijo, y lo entendí.
Caminé de regreso, la ciudad despertando con el bullicio de la misa del gallo, y supe que había tocado fondo. El secreto había explotado, dejando ruinas. Pero en esa ruina, un atisbo de verdad, ya no fingía. El año nuevo trajo una resaca colectiva a Pamplona, pero para mí fue el alba de un vacío glacial. Las fiestas en la plaza del ayuntamiento, con uvas y risas ebrias, me parecieron un carnaval de máscaras que ya no podía usar. Regresé a la universidad a medias, asistiendo a clases donde Iván ya no estaba, su asiento vacío como un hueco en mi pecho. Los profesores notaban mi distracción. Alejandro, ¿estás con nosotros? Y yo asentía, garabateando en el cuaderno mapas de calles que no llevaban a ninguna parte. El barrio de Milagrosa era territorio prohibido, pasaba por allí en el autobús 9, mirando de reojo el chalet con las persianas bajadas, como ojos cerrados en duelo. Miguel no se rindió fácil. Una tarde de enero, con la ciudad cubierta de una nieve traicionera que convertía las aceras en trampas resbaladizas, me esperó fuera de la facultad. Apoyado en su furgoneta de trabajo, con el aliento humeante y una bufanda raída al cuello, parecía un espectro de lo que fue. Sube, ordenó, y por debilidad, obedecí. Condujo en silencio por la ronda de la ciudadela, el motor rugiendo como nuestra ira contenida. Aparcó en un mirador sobre el río, donde el Ebro serpenteaba plateado bajo el sol pálido. No puedo vivir sin ti, dijo al fin, su voz grave quebrándose como madera astillada. Lo miré, viendo no al amante, sino al hombre roto, arrugas profundas en la frente, manos temblorosas sobre el volante. Has destruido todo, Miguel. A tu familia, a mi amistad valió la pena. Él bajó la cabeza, lágrimas surcando su rostro curtido. Pensé que era solo deseo. Pero es más. Eres lo que siempre quise ser, libre. Hablamos durante horas, el coche enfriándose alrededor nuestro. Me contó su historia completa, el amor reprimido en la mili, un beso robado en un barracón de Zaragoza que terminó en palizas y amenazas, el matrimonio con Carmen como salvavida, un hijo para tapar el vacío. Me convertí en el hombre que esperaban, fuerte, silencioso, proveedor. Pero por dentro. Se calló, y yo completé, por dentro, un prisionero. Le hablé de mis miedos, de la España que nos ahoga con sus tradiciones, de Pamplona como jaula dorada donde los gays se esconden en app de citas anónimas. No soy libre, Miguel. Solo un cobarde que se folló al padre equivocado. Reímos, una risa amarga que rompió el hielo, y por un momento, nos besamos, suave, sin urgencia, un adiós tierno. Pero el turning point real vino esa misma noche. Regresé a casa caminando, el frío mordiéndome las orejas, y encontré a mi padre esperándome en el salón, con una carta en la mano. Era de Carmen. La había recibido por error, dirigida a mí, y la había abierto. ¿Qué es esto, Alejandro?, rugió, blandiendo el papel como una espada. La leí por encima, palabras temblorosas de perdón, de dolor, de no te culpo del todo, pero aléjate de nosotros. Mi padre la leyó en voz alta, su voz atronando, has seducido a un hombre casado, eres una vergüenza para esta familia. Mi madre, en la puerta de la cocina, sollozaba en silencio, el rosario cayendo de sus dedos. El mundo se volcó. Grité por primera vez en mi vida, sí, soy gay, y no me arrepiento, aunque duela como el infierno. Mi padre me abofeteó, un golpe seco que me abrió el labio, sangre salada goteando en mi camisa. Fuera, no tienes hijo aquí. Corrí escaleras abajo, el eco de sus maldiciones persiguiéndome, y acabé en la calle, sin abrigo, temblando bajo la nieve que ahora caía en copos densos. Llamé a un taxi, pero no tenía a dónde ir. El conductor, un navarro curtido, me miró por el retrovisor, mal de amores, chaval. Asentí, y me llevó al albergue municipal de la calle Mayor, un tugurio con catres duros y ronquidos ajenos. Allí, en la penumbra, toqué fondo. Lágrimas silenciosas mojaron la almohada raída, y el dolor fue total, no solo físico, sino un vacío que me succionaba. Pensé en Iván, en su traición justificada, en Miguel, en su jaula autoimpuesta, en mis padres, en su amor condicional. Me sentía roto, un jarrón destrozado en las losas de la catedral. No dormí, planeé el suicidio en flashes, pastillas de la farmacia de la esquina, un salto al Ebro desde el puente de Santiago. Pero al amanecer, con la ciudad despertando en gris, un pensamiento me ancló, sobreviviré. No por ellos, sino por mí.
Los días siguientes fueron un limbo. Me instalé provisionalmente en un piso compartido de la calle Espoz y Mina, alquilado a través de un anuncio en Mil Anuncios, una habitación minúscula con vistas a un patio de luces, compartida con estudiantes Erasmus que hablaban en lenguas extranjeras. Trabajé turnos extras en una librería de la Plaza de la Cruz, apilando tomos de poesía vasca que nadie compraba, el olor a papel viejo calmando mi ansiedad. Iván me bloqueó en todo, Miguel dejó de escribir. Mi familia, silencio radio. Una carta de mi madre llegó una semana después, ruega por perdón. Dios te guía. La quemé, como la anterior. El aislamiento me forzó a mirarme. En las noches, con la ciudad murmurando fuera risas de bares, claxones lejanos, escribía en un cuaderno raído, confesiones crudas, miedos desnudos. Soy gay. Punto. No un pecado, no una aberración. Un hombre que ama a hombres. Pamplona, con su orgullo LGBT en junio pero represión el resto del año, me desafiaba. Me uní a un grupo anónimo en la Casa de la Juventud, sesiones donde extraños compartían heridas, un chico expulsado de su pueblo en la Ribera, una lesbiana casada con un policía. Escuchaba, hablaba poco al principio, pero cada palabra liberaba un gramo de veneno. Un mes después del escándalo, el destino giró de nuevo. Una mañana de febrero, con el sol filtrándose tímido por las nubes, recibí una llamada de un número desconocido. Era Carmen. Necesito verte, Alejandro. Por favor. Su voz era frágil, como cristal a punto de romperse. Quedamos en un café discreto de la calle Santo Domingo, uno de esos con mesas de mármol y tazas de porcelana agrietada. Llegó envuelta en un abrigo gris, el rostro demacrado, pero con una determinación en los ojos que no había visto antes. Pidió un cortado, removiendo el azúcar sin beber. No vengo a juzgarte, empezó. Vengo a entender. Habló de su matrimonio, años de sospechas, de noches sola mientras Miguel trabajaba hasta tarde. Sabía que no me amaba del todo. Pero por Iván. Aguanté. Lágrimas rodaron, y yo extendí la mano, tocando la suya. Lo siento tanto, Carmen. Fui egoísta. Hablamos 2 horas, deshilachando el nudo. Me contó cómo Miguel se había derrumbado, bebiendo solo en el garaje, rompiendo herramientas en rabia muda. Se odia a sí mismo más que tú. Y sobre Iván, está perdido. Culpa a todos, incluido él. Al despedirnos, me abrazó, vive tu verdad, hijo. Yo intentaré la mía. Salí de allí con el pecho más ligero, la nieve derretida dejando charcos que reflejaban un cielo azul por primera vez en meses. Ese encuentro fue el puente al abismo siguiente. Esa noche, Miguel apareció en mi puerta, ebrio, con ojos inyectados. Carmen me lo contó. Quiere el divorcio. Se tambaleó, y yo lo sostuve, arrastrándolo al interior. En la habitación estrecha, con pósters de toros descoloridos en las paredes, lloró como un niño, confesando, te usé para escapar. Pero te amo, Alejandro. De verdad. Lo besé para callarlo, un beso salado de lágrimas, y follamos despacio, explorando no solo cuerpos, sino almas rotas. Fue sanador, pero efímero. Al amanecer, se fue, prometiendo cambiar. Sabía que no lo haría. El dolor se asentó en una calma tensa. Pamplona brotaba en primavera, flores en los balcones de la calle San Nicolás, terrazas llenas de risas. Yo renacía a pedazos, uniéndome a marchas del orgullo en la Plaza del Vínculo, ondeando banderas arcoíris que me hacían sentir visto. Pero el pasado acechaba. La primavera en Pamplona es un engaño, sol radiante que calienta las piedras, pero vientos traicioneros que recuerdan el invierno latente. Mis días se llenaron de rutina precaria, clases por la mañana, turno en la librería por la tarde, sesiones del grupo LGBT por las noches en un local cutre de la calle Descalzos, donde el humo de los porros se mezclaba con confesiones crudas. Allí, entre chavales con piercings y camisetas de Queer as Fuck, empecé a tejer una red nueva. Conocí a Pablo, un vasco de 28 años con tatuajes de runas en los brazos y una risa que desarmaba. No era amor, pero sus besos en el portal del piso, torpes y entusiastas, me recordaban que el deseo podía ser ligero, no una cadena. Sin embargo, el clímax se gestaba en las sombras del pasado. Iván reapareció en mayo, durante los ensayos de San Fermín.
Me encontró en la plaza de los Fueros, donde la peña ensayaba pasodobles con chapelas rojas y pañuelos blancos. Ale, dijo, su voz cortando el bullicio como un toro en la curva de estafeta. Estaba cambiado, más delgado, con barba incipiente que no le sentaba. Nos sentamos en un banco bajo los tilos, el olor a tierra removida subiendo del suelo. He estado en terapia, confesó. Por lo de mis padres. ¿Por ti? Sus palabras eran un puñetazo suave. Hablamos, no de perdón inmediato, sino de heridas abiertas, como mi secreto había destapado el suyo, como el divorcio de sus padres lo había forzado a cuestionar su propia masculinidad. Pensé que eras mi hermano. Pero duele igual. Lloramos, nos abrazamos, y en ese abrazo sentí el germen de una reconciliación frágil. Dame tiempo, pidió, y yo asentí, sabiendo que el tiempo en Pamplona cura, pero deja cicatrices. Miguel, en cambio, era un volcán dormido. Tras el divorcio, Carmen se mudó a un piso en el Ensanche con una pensión modesta, se hundió en el alcohol y el trabajo. Lo vi una vez, por casualidad, en el bar La Montañesa de la calle Monasterio de Irache, encorvado sobre una caña, los ojos vidriosos. Me acerqué, impulsado por un masoquismo residual. No bebas solo, dije, sentándome a su lado. Pidió otra ronda, y hablamos como extraños, de la carpintería que languidecía, de cómo Iván lo evitaba. Perdí todo por un capricho, murmuró, y yo negué, no fue capricho. Fue verdad reprimida. Sus ojos se clavaron en mí, y por un segundo, vi el fuego antiguo. Pero lo apagué, adiós, Miguel. Vive tu vida. Yo vivo la mía. Salí, el corazón latiendo fuerte, pero sin arrepentimiento. Esa fue mi primera negativa real, rechazar el veneno disfrazado de pasión. El clímax explotó en junio, con el orgullo. Pamplona se vestía de colores, carrozas en la avenida Carlos III, discursos en la plaza de San Francisco sobre derechos y visibilidad. Yo marchaba en primera fila, con una bandera trans que Pablo me había prestado, el sudor pegándome la camiseta al torso. La multitud rugía, pero en medio del júbilo, vi a mi padre. Estaba allí, al borde de la manifestación, con los brazos cruzados y el rostro pétreo. No gritaba insultos como otros, solo observaba, un bloque de granito en el flujo arcoíris. Me detuve, el desfile partiéndose a mi alrededor. Papá, dije, acercándome. Él no huyó. Vine a verte, gruñó. Tu madre no para de llorar. Dice que Dios perdona, pero yo. No sé. Sus palabras eran un muro agrietado. Hablé, no con rabia, sino con verdad desnuda, soy tu hijo. Gay, sí. Pero tuyo. Si no puedes aceptarlo, al menos reconóceme. Silencio. Luego, un gesto, extendió la mano, no para golpear, sino para tocar mi hombro. Lo intentaré, murmuró, y se fue, perdiéndose en la multitud. Ese momento me rompió y recompuso. Grité en la manifestación, no por show, sino por catarsis, soy libre, Pamplona me ve. La gente aplaudió, y Pablo me besó en la boca, un beso público que sellaba mi salida del armario. Pero el verdadero clímax fue interno, decir lo indecible, rechazar la jaula familiar, cortar el lazo tóxico con Miguel. No hubo violencia, solo una quietud profunda, como el Arga después de la tormenta. Iván me llamó esa noche, desde una peña en la calle San Jorge, te vi en la tele local. Estabas radiante. Reímos, y por primera vez en meses, sonó genuino. Ven a la cena de San Fermín. Solo amigos. Acepté, sabiendo que la amistad renace, como la ciudad tras los toros. El verano trajo San Fermín, y con él, una Pamplona en éxtasis febril, calles atestadas de blancos y rojos, el estruendo de los cohetes anunciando el chupinazo, el olor a sudor y sangría impregnando el aire. Participé a medias, corrí a los encierros no por adrenalina, sino por redención, el toro rugiendo detrás como mis demonios pasados. Iván y yo nos reencontramos en la plaza de toros, compartiendo calimochos en un rincón sombreado, riendo de anécdotas antiguas. Has cambiado, Ale. Pareces. Tú, dijo, y brindamos, el vaso chocando con un tintineo que ahuyentaba fantasmas. Carmen, desde su nuevo piso, me envió una postal, un toro estilizado con paz y fuerza.
Miguel, en cambio, se mantuvo distante. Oí que se había mudado a un apartamento en el polígono, tallando muebles por encargo, solo con su silencio. Mi familia era un capítulo abierto. Mi madre vino a verme una tarde, en la librería, comprando un devocionario que no necesitaba. Tu padre trabaja más. Dice que. Lo siente. No era disculpa plena, pero bastaba. La invité a un café en la calle Spoz, y hablamos de nimiedades, el tiempo, las flores en el balcón. Te quiero, hijo. Pase lo que pase. Lágrimas, abrazos torpes. Mi padre tardó más, apareció un domingo en misa de la catedral, sentándose a mi lado sin palabras. Al salir, bajo los arcos góticos, murmuró, orgulloso de ti. A mi manera. No era perfecto, pero era progreso. La España rural se agrieta así, lento, con grietas que dejan pasar luz. Pablo y yo duramos hasta agosto, un romance veraniego de besos en la Ciudadela, paseos por el parque de la Taconera con sus pavos reales chillones. Terminó amigablemente, necesitas espacio, Ale. Tenía razón, mi alma aún cicatrizaba. En septiembre, con la universidad reanudándose, empecé prácticas en un museo local, catalogando artefactos navarros que contaban historias de represión y libertad. Pamplona se calmaba, volviendo a su ritmo de cafés y tertulias, y yo con ella. El final no fue un gran gesto, sino un susurro cotidiano. Una mañana de octubre, caminando por la calle Mayor con el sol filtrándose entre las hojas otoñales, vi a Miguel a lo lejos, cargando tablas en su furgoneta. Nuestras miradas se cruzaron, no odio, no deseo, solo reconocimiento. Levantó la mano en saludo, y yo respondí, continuando mi camino. En el bolsillo, vibró el teléfono, Iván, proponiendo cervezas. Sonreí, el viento fresco en la cara. ¿Valió la pena el dolor? Esa es la pregunta que me ronda en las noches quietas, cuando el Ebro murmura secretos al pie del puente. No hay respuestas fáciles en esta ciudad de muros y ríos. Solo la certeza de que, al romperme, me reconstruí. Y eso, en el fondo, es la verdadera celebración, no fiestas ruidosas, sino la paz de ser, por fin, entero.